Hola amigas, amigos de tu programa Cruce a la Izquierda con Javier Vierdó, Juan Barreto quien te habla y Manuel Azuaje, profesor universitario. Es un investigador con obra escrita importante, filósofo. Y bueno, hoy tenemos a Manuel porque lo prometimos la semana pasada y esa promesa tiene que cumplirse. Nosotros no somos como los políticos que prometen una cosa y hacen otra. Dijimos que íbamos a seguir con Manuel porque nos quedaron muchos temas en el tintero, entre ellos una pregunta que yo voy a hacer adelantándome a Javier. Como Javier anda de moda, los Javieras andan de moda porque en Argentina se impuso un Javier, entonces Javier quiere también hacer la pregunta: ¿y ahora qué pasa con Javier? ¿Y ahora qué va a pasar en Argentina? Estamos todavía viviendo los estragos de la realidad, el momento en el que la realidad nos confronta y parece que se impuso una mentalidad, se impuso una Argentina sobre otra. Se repolarizó la América Latina que venía avanzando en un proceso de cambio hacia modelos progresistas. Hoy hay como un quiebre de ese avance, hay una ralentización de ese avance, pero antes de que yo siga diciendo este tipo de cuestiones, quisiéramos más bien escuchar tu opinión porque para eso está. ¿Sabes? Que pareciera que hay un desplazamiento de la potencia política, ¿no? Había una potencia política, un discurso y una acción de la potencia política que estaba aglutinada en ciertos liderazgos más cercanos a las izquierdas, digamos así, más o menos cercanos a las izquierdas, y que esa potencia política se está desplazando hacia otro lugar. Entonces ahora basta ver, bueno, qué pasa con esa potencia política, basta ver qué tanto va a poder hacer Milei de lo que dice que quiere hacer. Es cierto que es un candidato interesante incluso en ese sentido, ¿no? Estos últimos días él ha dicho, bueno, que Menem decía mucho que él ganó porque no dijo lo que iba a hacer, que si hubiese dicho lo que iba a hacer la gente no lo hubiese votado a Menem. Y le dice, bueno, yo dije lo que iba a hacer y reiteré varias veces lo que iba a hacer, ahora no me pueden decir que no estoy haciendo lo que dije que iba a hacer, ¿no? Y también va a generar esa paradoja porque mucha gente votó porque pensaba que no iba a poder hacer lo que estaba ofreciendo. Eso es una cosa rara, ¿no? Votar por un candidato que cree que no va a hacer lo que dice que va a hacer es un poco paradójico, pero hay que esperar a ver qué va a pasar ahí. Pero sí creo que es una apuesta también parte de la conversación, bueno, qué está pasando con esa potencia política que se desplaza. Pareciera que Argentina quiebra en este momento esta mezcla de discurso capitalista libertario con populismo mediático estilo Rothbard y al estilo celebridad mediática, porque a Milei le dieron cancha mediática, programas que son de un target, como dicen los especialistas, muy particular, muy, como decimos en Venezuela, muy farandulero. Él se metió, creo que muy bien por la vía de la explotación de la audiencia joven y de esa audiencia aparentemente despolitizada que tiene muchísimas reservas contra la casta. Es decir, la gente que está cansada de lo mismo, cansada de que gobiernen los mismos siempre y que la corrupción sea un elemento que desestructure el mundo de vida cotidiana de estas personas. ¿Qué opinas más o menos sobre estos Y temas? uno piensa en las similitudes, bueno, con el propio Chávez también, ¿no? De alguna manera venía a quebrar el sistema bipartidista venezolano con un discurso que recordarán más ustedes vivencialmente que yo, pero que llegó a ser más moderado también. Chávez del 98 modera, no, Milei radicaliza, modera algunas cosas, pero en buena medida hay un tema allí de líder, por un lado, de llenar el espacio de un líder que se construye a través de los medios de comunicación, bueno, que lo llena Milei. Además empezó a hacer programas, él empezó a aparecer en un programa que se llamaba Intratable. Era como los tipos que nadie quería escuchar y bueno, están aquí los intratables porque son unos tipos que pueden decir lo que quieren y creció en un contexto en el que ahora está esta idea de la corrección política. Entonces, la corrección política, las izquierdas que eran subversivas, que eran revolucionarias, etcétera, ahora aparecieron como las cuidadoras, pero es un relato construido, pero bueno, aparecen como en el lugar de la corrección política, en el lugar de la moderación, y lo que es incorrecto políticamente es ser abiertamente racista, o ser abiertamente homofóbico, ser abiertamente misógino. Es como un desplazamiento extraño en ese sentido, pero sí hay una cosa como del discurso más descarnado y más de la emocionalidad
que sí hace frente al discurso de la... Parece que las izquierdas se convirtieron como en más racionales, más técnicas, y esta diferencia masa, Milei era muy clara en ese sentido, ¿no? Yo veía un músico argentino, Andy Chango, en estos días diciendo, bueno, que veía a Milei, y Milei andaba en chaqueta de cuero, parecía un rockero de los años 70, y Massa parecía su papá, andaba en traje, un tipo que su presencia era bastante más formal, ¿no? Entra en una reunión del Banco Mundial, una cosa así. Exactamente. Entonces hay como un tema de las emociones, de quién canaliza las emociones, quién habla desde la emocionalidad y quién habla desde la racionalidad, que también quizás ha tenido que ver con lo plantearía yo para que lo conversemos, quizás tiene que ver con cierto atrincheramiento en el mundo intelectual de las izquierdas, ¿no? Las izquierdas se atrincheraron en las universidades, en las academias, y hay un espacio que está siendo ocupado por otra cosa. Uno lo ve en el resultado de Trump también, que ganaba. Hillary Clinton ganaba en los lugares de las ciudades, los demócratas liberales ganan en Nueva York, las élites culturales, los artistas, los intelectuales se sumaban contra Trump, y Trump ganaba en todos los demás lugares. Y un poco parecía también lo de Milei, ¿no? Milei lo rechazan y lo vapulean en un acto, en un teatro, donde se reúne un poco, un teatro donde no va el pueblo, digamos, ¿no? Es un teatro donde van los sectores de las clases medias, las clases ilustradas, y lo rechazan en público ahí, y gana 3 días después de manera avasallante las elecciones. Entonces hay como ese antagonismo, ¿no? Entre el discurso de la emocionalidad y el discurso de una izquierda que es cada vez más racional, más técnica. Se quedó el discurso, digamos, de la justicia social, para no decir de las izquierdas, reducido a cenáculos, a élites, mientras que los discursos más emocionales, más irracionales y más vinculados a valores conservadores, entonces cobran cancha, ¿no? Sí, claro. Fíjate que la esposa, la mujer, la compañera de, ¿cómo decir?, de Ernesto Laclau, Chantal Mouffe, ella publicó un artículo que traje hoy que se llama El fin de la política, entre comillas, y el desafío del populismo de derecha. Ella dice que el problema de las izquierdas es que se han adecentado, por decirlo así. Hablan desde un discurso liberal democrático, procedimental, de los derechos humanos, de la Constitución, pero que la derecha se ha apropiado del discurso de la soberanía popular y de la pasión política. Es decir, que la carga de identificación emocional lo está capitalizando la derecha. Y el discurso procedimental, constitucional, lo comienza a utilizar en la izquierda. Y dice que la derecha, por lo menos en Europa, que es donde se refiere este discurso, ha logrado emocionar de nuevo al campo político, y se refiere a Haider en Austria, al caso del populismo italiano, al caso del populismo francés, holandés, también después se prolonga en Vox en España. Es decir, que vuelvo un poco con la pregunta, ¿por qué en Europa el populismo es como una palabra de derecha y en América Latina más bien se vinculaba a un policlasismo tirado hacia la izquierda? ¿Qué ha pasado para que ahora sea capitalizado por el capitalismo libertario, por esta cosa que llaman anarcocapitalismo? Esta pregunta es contigo también, sí, Juan, sí. ¿Oíste? Sí, yo estoy tratando de evadirla, por eso me puse a buscar cosas aquí en el teléfono. Y habría que ver el proceso histórico. Bueno, y habría que ver el próximo segmento de este programa, porque este programa sigue, no vayan a creer que se acabó, todo lo contrario, ahora es que pique y se extiende por el left field. Ya venimos en Cruce a la Izquierda. Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años
Haciendo País. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Después de recibir una ráfaga solar que nos cortó la comunicación y fuimos a los anunciantes, ¿qué opinas tú entonces en los comentarios, Manuel? Bueno, hay cierta caracterización histórica que hace Dussel aquí, por ejemplo, sobre ese tema de los tipos de populismo y de cómo fueron pasando de cierta configuración, sobre todo que tenía que ver con ese conflicto al comienzo del siglo XX, ¿no? Entre el campo y la ciudad y los procesos de industrialización, y cómo esa movilización de masas campesinas son cooptadas por estos líderes que pertenecían a ciertas burguesías nacientes, que se enfrentaban a las oligarquías locales. Lo dice un poco Luis Brito García también, ¿no? Cuando hace la caracterización de los líderes de Acción Democrática en los años 30 en Venezuela, dice, bueno, son una clase media pequeño burguesa en la ciudad que se pone a la cabeza del contexto campesino frente a los procesos de industrialización pequeños o grandes que existían en ese momento. Pero ahí sí creo que, bueno, hay que ver, a pesar de que era como el líder populista latinoamericano, es un líder más inclinado de cierto modo hacia la izquierda. En estas caracterizaciones que llegan hasta el 2000, que es interesante ver qué pasa del 2000 en adelante con los progresismos, se caracterizaba que a pesar de su inclinación a la izquierda eran todos proyectos de desarrollo capitalista, todos proyectos de carácter de desarrollos nacionales, de conflictos de desarrollos nacionales, pero en el contexto del capitalismo. Y en el caso, por ejemplo, de Dussel, bueno, hace la diferencia entre el populismo de un Perón y la Revolución Cubana. Dice, la Revolución Cubana, cuando se declara su carácter anticapitalista, ya deja de ser populista y pasa a ser otra cosa, pasa a ser un proceso revolucionario de otro carácter. Pero estaba como esa coalición en torno a, y creo que el librito lo caracteriza también, a pesar de que tenía esa inclinación en el liderazgo, era una coalición inclinada al proyecto de desarrollo del capitalismo de alguna otra forma, al que se enfrenta el neoliberalismo, y el neoliberalismo en los 90 de algún modo jamaquea, viene a responder a esos populismos. Las dictaduras, como la dictadura argentina, también respondió de algún modo a enfrentar esas olas populistas. Pero ahora, bueno, ahora hay un proceso diferente, ¿no? Los progresismos latinoamericanos hicieron que se volviera hacia, que el discurso sobre el populismo tuviera una caracterización más a la izquierda, propia quizás de los propios desarrollos capitalistas, ¿no? Yo creo que quizás la respuesta tenga que ver con las características económicas y de clase latinoamericanas, del subproletariado, de todas estas visiones. Ahí comentaba, creo que de argentino Maceo, Miguel Maceo, hablaba sobre el rol que puede jugar lo que se conocía como subproletariado en la constitución de Milei, y que lo hablábamos antes también de, bueno, estos sujetos, qué relación tienen con el trabajo, los sujetos precarizados, los sujetos del trabajo freelance, del trabajo del emprendedurismo,
el motorizado de Uber, ¿con quién se identifica? ¿Vota por Milei o vota por Massa o vota por qué liderazgo es el que siente identificación? Y las izquierdas dejaron como de hablarle a esos sujetos, no tienen un discurso articulado para estas nuevas En ese subjetividades. proceso de adormecimiento y corrección de las izquierdas que pasaron de un discurso radical, incendiario, a un discurso más institucional, a lo políticamente correcto, saltan de lo políticamente correcto también al mundo de la corrupción, al mundo de los descompuestos, al mundo de las mafias. Y una de las cosas sobre la que ha cabalgado en el mundo, pero particularmente en América Latina, el discurso de las derechas emergentes es precisamente combatir lo que la izquierda antes combatía, combatir el excesivo control de un partido sobre el Estado, combatir el clientelismo, combatir, ¿cómo es que llaman eso cuando tú nombras a tus hijos, a tus hermanos? Nepotismo. El nepotismo. Oye, se me están olvidando las palabras, estoy envejeciendo aceleradamente. Y todo eso, por ejemplo, aparece en el discurso de Maloney, aparece en el discurso de Meloni, que se llama ya, ¿no? La italiana. El discurso de Milei, de Marine Le Pen. Y de Marine Le Pen. Es decir, ¿será que hay una resignificación, que hay un proceso de inversión política donde la derecha se subsume, captura los territorios simbólicos de la izquierda y la derecha se va vaciando y se va quedando sin proyecto y en esa misma medida se va derechizando y va ocupando el espacio del mal en los términos de Cioran, ¿no? El mal como materialización de la descomposición, ¿no? No el mal en términos maniqueos, ¿no? Sino el mal como una construcción social, ¿no? La izquierda termina haciendo eso y entonces esta derecha la descalifica y ahí está el mal. Es que antes de izquierda, Juan, parece que pasaron de la izquierda, les dio como vergüenza el término izquierda y pasaron al progresismo. Sí, sí. Y el progresismo en el gobierno se volvió errático y corrupto, y entonces si no se corrigen urgentemente los errores, la derecha triangula los temas propios del mundo popular y construye una masa crítica. Sí, pero luego yo lo veía también, ese es un debate que se ha estado dando mucho en España, cómo la izquierda se ha reducido a unos temas elitescos. Ha tratado de darle carácter universal, ha tratado de universalizarlo, como los problemas del feminismo, de la transexualidad, que no dejan de ser problemas sociales, pero que están mucho más allá del problema del salario y de los temas clásicos de lo que era la lucha de clases, ¿no? De la confrontación a la burguesía como clase, al Estado como representación de una clase, ¿no? Entonces ahora como que son temas mucho más transversales y soft, pero que son mucho más polémicos porque son mucho menos universales. Entonces la izquierda se va reduciendo a esos temas que son de algún modo exquisitos y elitescos. Si Sec te estuviera aplaudiendo ahorita, si Sec dice, bueno, no es que dice, comparte contigo esa idea de que el multiculturalismo progre ha desplazado los temas de universalidad política que planteaba la izquierda tradicionalmente y con eso ha perdido fuerza, emoción. Ahí hubiese pensado, lo racional hubiese sido no votar por el loco, ¿no? Sí. ¿Quién vota por el loco? Bueno, no, todas las cosas, el tipo habla con el perro, dice que Dios y todos los argumentos eran como, bueno, argumentos, y por detrás del argumento estaba la gente, no me importa si el tipo habla con el perro, Tiempos si está enamorado shakespearianos. de la hermana, no me importa nada. No, Tiempos no me des más shakespearianos. La razones, razón se ha salido de que no quicio. quiero razón. Diría el maestro de Rida citando a Shakespeare. Se ha ¿no? salido de 15. Y son 14 millones de votos, no son poquita cosa. Claro. Igual, bueno, hay que ver. Yo he visto varios discursos relacionados con ese tema de bueno, cuánto le costó a esta elección en la cuestión de los debates contemporáneos del aborto y de las diversas, y habría que como ponerlo en su justa medida, pero ciertamente pareciera que esas discusiones, como yo he leído por ahí en algún momento, que las agendas de la izquierda se están creando en las universidades, ¿no? O sea, como cuáles son los temas de las universidades
de lo que se investiga diversidades, se investiga nuevos géneros, se investiga que no quiere decir que no sean importantes, pero entonces parece que las agendas políticas se hacen en las cátedras, en los centros de estudios, en cuáles son los temas de las nuevas centros. Tú revisas una revista de investigación y seguro ahí están entonces, bueno, 4 artículos sobre nuevas identidades o nuevas formas de amar o no sé. Y por otro lado están, y nadie quiere hablar de salario, nadie quiere hablar de lucha de clases, nadie quiere hablar de... Pero a ustedes no les ha llamado la atención que la gente que en Venezuela criticaba más el discurso vulgar y soez de Chávez son los que están más entusiasmados con el discurso de Milei en Argentina? Sí, ¿no? Sí. Yo lo puse en un tuit, yo dije, bueno, si los venezolanos hubiesen votado, porque votan por Milei son los que hubiesen votado por Chávez en el 98 también, se hubiesen dicho, bueno, por fin alguien llegó aquí a decir algo que quiebra las estructuras de privilegio de la sociedad. Que habla como la gente y que no cuida lo que dice y que dice lo que va a hacer y además quiere hacerlo de verdad. Bueno, vale, vamos a seguir hablando de esto, pero ya va, no se vayan, espérense un momentico, ya regresamos aquí a Cruce a la Izquierda con Manuel Azuaje, que está llevando muy bien este programa. Ya venimos. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración, escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas. He llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del Masterchef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Manuel, luego de que nuestros moderadores imaginarios nos dijeron que limpiáramos nuestro discurso de palabras altisonantes como la de Milei, volvamos un poco a este tema del populismo. Tú comentaste de un trabajo de Luis Brito García que a mí me interesa recuperar para este programa,
El poder sin la máscara y la máscara del poder, que es un libro fundamental para analizar el populismo en Venezuela y sobre todo el gobierno de Acción Democrática. ¿Qué podemos aprender de Luis Brito para esta época tan confusa y tan convulsa con relación al populismo? Bueno, yo creo que ahí hay una reflexión súper interesante que hace Luis Brito, vigente todavía, sobre todo relacionada con el populismo como una forma de gestión del conflicto político, al contrario de estas derivas quizás más actuales como Milei, etcétera, que son más conflictivas en el discurso, ¿no? Pero él decía, bueno, al final, en Venezuela particularmente, hay una gestión, el líder populista viene a gestionar el conflicto político intentando repartir, es una especie de, de señor capaz de repartir para todos, ¿no? El líder populista hay para todos y que es una expresión de algún modo subjetiva en el liderazgo de las formas de la renta también, ¿no? De las lógicas del petróleo, del petroestado venezolano. Y que, bueno, yo sí creo que hay una reflexión muy importante ahí relacionada con eso también, que es cómo el populismo en Venezuela, dice él allí, creo yo que en Venezuela más claramente, deriva en un populismo represivo, en un populismo autoritario, cuando ese populismo entra en crisis la capacidad de repartir, se da cuenta que ya no puede repartir para todos y se da cuenta de que, bueno, ya no puedo repartir para todos. El sector más poderoso de mi coalición, que suele ser evidentemente las oligarquías, las burguesías, porque tienen mucho más poder, me van a arrebatar ese poder y empieza a hacer reajustes a favor de esa burguesía, pero mediando con su sujeto del discurso, que es el pueblo. Y ahí viene esa deriva represiva y autoritaria. Esa caracterización que hace Luis Brito hace 30 años de cómo el populismo deriva en populismo autoritario y represivo por la vía de la crisis, que no le permite seguir repartiendo en igualdad de condiciones, hoy en día cae como anillo al dedo para entender un montón de cosas. Solo Venezuela sí. Si uno revisa un poco la historia de estos populismos que prometen mucho y empieza a imponerse el conflicto en medio de la gobernanza, a uno también le preocupa que deriven en golpes militares. ¿Qué probabilidades, aquí especulando sobre el futuro, crees tú que puede haber si el gobierno de Milei deriva en una altísima conflictividad en la sociedad argentina y se desinstitucionaliza y el arbitraje ya no puede ser representado por figuras civiles y comienza a peligrar el orden y entonces pareciera que se abre de nuevo la puerta al mundo militar, el mundo militar que reestructura y reimplanta el orden? Te lo digo porque la vice de Milei, de hecho, es una negacionista de toda la represión que hubo durante el proceso de reorganización nacional, que así se llamaron las dictaduras militares en Argentina. Y ese negacionismo ha generado también mucha crispación en el ambiente político argentino, porque abre también muchísimas heridas, sobre todo en los sectores del campo popular y de izquierda en Argentina. Sí, ahí, bueno, yo creo que el primer desplazamiento sería el desplazamiento del propio Milei, ¿no? O sea, sí, se ha dicho ya desde estos primeros días que entre los múltiples escenarios, un escenario en el que Milei no sea capaz de gobernar por razones de estabilidad mental, psicológica, lo que sea, y sea desplazado por Villarroel y Villarroel sí pueda concretar, así como fue concretado con Isabel Perón, pueda concretar a través de ella una transición a una situación militar de facto ya directamente. Es posible. Además es posible en un futuro convulso. Nosotros no tenemos como mucha certeza de que pueda pasar en los próximos 5 años en el mundo, en ¿no? el mundo en general, claro, y los contextos de convulsión mundial son contextos en los que fácilmente surgen y una especie de estado de sitio generalizado, de colapso de la política mundial, son perfectos para ese surgimiento. Y otra cosa que yo sí creo que es interesante trasladar para acá de esa discusión, escuchaba en estos días a alguien plantear sobre las reflexiones de la Argentina, qué pasó también, es decir, qué pasa cuando tú le dices a la gente, bueno, está esta amenaza de los derechos humanos, está una persona que es negacionista de la dictadura, que su papá de algún modo tuvo algún vínculo, el de Villarroel, con la dictadura, y decía alguien que estaba haciendo un análisis que, bueno, uno de los problemas es que la izquierda o el peronismo en ese caso en Argentina aglutinó o asumió el tema de los derechos humanos como una bandera tan vinculada a ellos
que el resto de la sociedad empezó a sentir que eso no era un asunto que los convocara, sino que era un significante político del peronismo y era un significante político del kirchnerismo, etcétera. Y luego cuando tú lo dices, bueno, ya, eso no es un asunto que me conmueve o que me movilice, porque moviliza políticamente, está demasiado anclado en un sector de la polarización. Entonces, como pertenece a las banderas de un sector de la polarización, a la gente, al resto de la gente le dejó de parecer un asunto relevante. Estaba leyendo en estos días, Javier, y tú, hermanito Manuel, que un intelectual argentino, por cierto, él decía que se despachaba muy fácilmente, de manera alegre, a los nuevos modelos de derecha que vienen surgiendo, los nuevos discursos de derecha que vienen surgiendo, sus relatos, diciendo que se trata de movimientos neofascistas o fascistas. Él decía que no, que hay una recomposición de la derecha, que la derecha ha avanzado, obviamente tiene rasgos, tiene trazas del fascismo como uno de los aportes y una de las fuentes que alimentan el pensamiento de derecha, pero que no es fascista, que hay que hacer una relectura de lo social y del desplazamiento de los significantes para poder entender y calibrar el discurso, de la capacidad de análisis, para poder perfilar qué es lo que está pasando, cómo se construye lo que hoy conocemos como el renacimiento de las derechas. Entonces él decía, este analista, lo estaba buscando, pero no lo encontré. ¿Será Pablo Stefanoni? Es uno de ellos, creo que sí. Que dice que cuando la rebelión se transformó de derecha o se hizo de derecha. Podría ser él, Déjame pensar. Entonces, bueno, te dejo esa ahí para que tú lo tomes. ¿Tú sí crees que son neofascistas? ¿Los despachas de esa manera o es otra cosa? Esta pereza en hacer análisis mucho más afinados. De incluso reconocer lo novedoso. Reconocer lo novedoso, reconocer que hay cosas que no sé, que hay que pensar, o la facilidad también de... Yo leí ahí hace poco, creo que hace 2 o 3 días, un análisis de Atilio Borón, más o menos titulado que los medios de comunicación. Entonces ya otra vez es el imperio, son los medios de comunicación. No hay nada que reconocer ni que cambiar aquí, lo estamos haciendo muy bien y el equivocado es otro. Y somos víctimas de una patraña. Construcción mediática, bueno, obviamente, pero es porque no hemos analizado. Si nosotros, incluso en América Latina, cuando uno ve las izquierdas, por decirlo en general, ¿no? Los marxismos, lo que sea, dejamos de hacer teorías sobre esos temas. O sea, todo lo que nos llega sobre los medios de comunicación, sobre las subjetividades, sobre qué se está creando con TikTok, etcétera, viene de Byung-Chul Han, viene de Slavoj Zizek, viene de gente que lo está pensando desde Europa, y que no quiere decir que no pueda ser válido, o de Bauman con el tema de la sociedad líquida, etcétera, que sí, seguramente dan respuesta a una cantidad de cosas, pero no estamos como ocupándonos de pensar esa transformación de la subjetividad, el sujeto que consume videos de 30 minutos, de 2 minutos, ojalá fueran 32 minutos, 3 minutos por internet, y que ese video que es emocional, etcétera, lo constituye. No sé si eso sea tan fácilmente despachable con decir, bueno, es neofascismo, no lo pensemos, no lo construyamos. Hay que intentarse a ver bien esa constitución de la subjetividad que está generándose allí, y los chamos consumen eso. Me está haciendo recordar una historia sobre la última generación de los caudillos venezolanos contra Gómez y la distancia y el abismo que se creó con la nueva generación estudiantil del 28 entre las viejas formas de lucha antigomecista, que eran viejos caudillos que querían regresar a la hegemonía de uno u otro caudillo, y el último ese intento de la invasión del Falque y tal, y los nuevos referentes de una juventud que están pensando en otra cosa, que claro, en aquel momento era una juventud que prometía la modernidad política para Venezuela, pero esta juventud y todas estas generaciones, que a mí se me pierden los nombres de la cabeza, y el uso masivo de las redes digitales, de los teléfonos inteligentes, nuevas formas de comunicación, de expresión y de emoción. Aquí traes un librito que uno lo va a hacer publicidad gratuita, que se llama Emoción, Política y Emoción. Aplicación de las emociones en la política. Deberías prestármelo y yo te lo devuelvo. Claro, no, te lo dejo aquí un tiempo. Sí, por favor. Pero este tema de la emocionalidad en la política, a mí me está como
pareciendo un tema relevante. Primero, las lógicas de identificación que mueven las pasiones y, como dirían los psicoanalistas, el goce. Hay un goce en la política que no recoge la izquierda, pero sí la derecha extrema. Y hay también un tema de manejo de emociones, de reivindicación y de expresividad de gente que no se identifica con los viejos discursos. Nos estamos poniendo viejos, pues hay que reactualizar discursos, renovar referentes, y los progresismos se están quedando en su zona de confort, en sus jacuzzi, en sus corruptelas y en sus viejos discursos. Sí, encontré algo. Revista Jacobin. ¿La conoces? Sí. ¿La lees? Qué bueno. Dice así: dejemos ya de extrañarnos. La extrema derecha ha llegado, está aquí, está normalizada y ha venido para quedarse. Es momento de abandonar la sorpresa y pensar cómo combatirla. Pero me llama la atención esta idea de que está aquí y fue normalizada. Y decía en ese artículo que yo te comento, que sale en esa revista Jacobin, porque no me acuerdo es el autor, que hay un largo proceso desde la Segunda Guerra Mundial hasta los tiempos que corren de normalización de la derecha. Entonces los grandes medios de comunicación, el fenómeno de Vox es aplaudido y es normal, y Vox entra en el juego político democrático, es una de las fuerzas políticas. En los medios no se dice que son de extrema derecha, se dice, bueno, le dan Fíjate, Juan, hace 2 semanas llamaron a la huelga general, ese era un llamamiento de izquierda, y al alzamiento de las fuerzas vivas de la nación contra el dictador Pedro Sánchez. Y algo movieron, porque agitaron unos par de días, agitaron. Por eso, pero es muy interesante que ese era el discurso insurreccional de izquierda hace 40 años. Por eso te doy desplazamiento de los significantes, y entonces esa derecha se ha apropiado de discursos, de prácticas, incluso de la jerigonza, de la jerga. Y del mito político también. El entusiasmo del mito político. Igual ahí hay una idea buena que tiene que ver con lo de la normalización, porque ahora la gente está pensando el tema de bueno, Milei no va a poder hacer lo que dice, y entonces va a pasar como pasó en Trump, como pasó en Bolsonaro, que algo hicieron, pero tampoco fue lo terrible que se esperaba, porque no pudieron transformar radicalmente. Pero en respuesta a eso le decíamos, bueno, Brasil, lo que era una sorpresa, que era Bolsonaro, un tipo sin partido, sin organización, ahora que perdió la segunda, pero perdió por un pelito, ahora es una fuerza política. Cuando fue a la segunda elección, pierde contra un Lula que tiene que hacer todo para poder ganar, negocia todo y llega en un gobierno variopinto y bastante más alejado todavía de la izquierda de lo que fue alguna vez, pero ya ahora tienes a un Bolsonaro que está normalizado. Primero fue una sorpresa y ahora es un tipo que tiene una plataforma política sólida, y no es igual Trump, que puede volver a ganar ahora, y lo podría hacer un Milei que ahora no desaparezca de la política, que sea un tipo que esté ahí normalizado para... Entonces, ¿qué hacemos, Manuel? Hacemos como Javier, nos cortamos la barba. Esa respuesta la vamos a tener ahorita en lo que regresemos de la identificación de nuestra plataforma. Ya venimos aquí en Cruce a la Izquierda. En infocifrastv.com seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com, ¡vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos,
desde que sacó Dinner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI 1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos, no olvides darle like. Decíamos, hablando un poco de las nuevas derechas y de las nuevas izquierdas, la izquierda cada vez se desdibujó más, ¿no? Y con la caída del bloque soviético más todavía, la caída del muro de Berlín, la izquierda post-mayo francés, bueno, la izquierda se viene desdibujando y viene perdiendo contenido, pero también hay como un quiebre estético, ¿no? También hay como un quiebre estético. Eso que tú decías de Massa, que parece un funcionario del Fondo Monetario, del Banco Mundial, es tanto la manera como la izquierda se civilizó que terminó pareciéndose a los fantasmas de los cuales huía, de los cuales quería escapar. Bueno, pero además, Juan, ya va. Massa no era la izquierda tampoco. Bueno, Massa era el representante de un ajuste con clientelismo. claro, como Pedro Sánchez, tampoco a la izquierda. No, eso... Entonces a eso voy, ¿no? Me conseguiste el piquete. Ajá. Eso voy. Finalmente, ¿dónde está la izquierda? Porque está en Bolivia. En Bolivia lo que hay es una cosa ahí indigenista, democrática, plurinacional, con un discurso un economista que es académico. Entonces, ¿dónde está? Cuando vas para Petro dice, bueno, mira, la democracia representativa es la fórmula de los gobiernos. Y Bukele se nos fue por derecha. Sí. Hubiese quedado más allá. Bukele sigue diciendo que es de izquierda. Lo vi recientemente en un video y me sorprendió. Defendamos a Bukele. Sí, es verdad. Bueno, nos está quedando nada más la aldea global de México, ¿no? Con López Obrador. Que además es su último periodo. Sí, Viene, claro, ahora quedó. el que lo va a sustituir, sí, que creo que es su canciller. Perdió las internas. Sí. Sí. Claudia Sheinbaum, ¿esto se llama? Sí. Caramba. Creo que ella era la alcaldesa del Eje. Uh-huh. Sí, no sé. La verdad es que eso yo no tengo idea, pero sí creo que hay un tema de... Los chinos son la izquierda. ¿Quién es la izquierda? Dios mío, alúmbrame, mándame el nuevo Corán de la izquierda. Están por allá peleando en el norte de Turquía, ¿no? Sí, los chinos son liberales, los chinos son... Putin es de izquierda, es de derecha. ¿Quién es Erdogan? Netanyahu, ¿dónde está la izquierda? En busca de la izquierda perdida. Ese sería un buen título, sí. En busca de la izquierda. Y una brújula hacia la izquierda, cruce a la izquierda. Claro, pero es que... Nosotros es inútil este programa. Es que yo estoy viendo, dándole la vuelta a la vaina y no me está cuadrando, Javier. Porque cruce a la izquierda, ¿hacia cuál izquierda? Si las brújulas ideológicas y conceptuales y los significantes se extraviaron. Estábamos como que un campo minado de imanes donde la brújula se disloca, ¿no? Pero la derecha está clara en que la derecha sí sabe dónde está y quién es. Es más cómodo ser de derecha. Bueno, yo te diría, Juan, que ese es el reto.
Como decíamos el otro día, el desafío. El desafío, sí. Ya no vamos a hablar más de problemas, Yo sino... me quedo con la doctrina social de la Iglesia del Papa Francisco. Bueno, esa es una izquierda, Ante la duda, replieguese hacia el Papa Francisco. por lo Me estoy menos. abrazando de las piernas del Papa Francisco. Retomando un poco más allá de Milei y esta refriega entre derechas e izquierdas en América Latina, porque acaba de ganar Noboa también en Ecuador, que es un tipo más bien silencioso mediáticamente. Manuel, no lo voy el episodio no lo quiero poner más grande de lo que es, pero el tema de la xenofobia, el tema de estos nacionalismos antimigrantes, cosas que no existían antes en América Latina, han reaparecido, y en particular las víctimas son los venezolanos, que los venezolanos migrantes, no es fácil decir que casi 7, 8 millones de personas se fueron de un país porque no encontraban oportunidades acá. Y que hay una severa crisis y hay severos errores de política. No es solo el bloqueo, Pues yo creo que el problema, por ejemplo, ¿qué elecciones extraemos nosotros del Milei electoral para Venezuela? Venezuela tiene casi todas las encuestas dicen que un 80% de la población tiene malestar frente al gobierno y que no le parece que sea un gobierno que está haciendo la política adecuada, correcta. ¿Qué podemos esperar? En Venezuela obviamente el Milei sería inhabilitado fast track, pero igualito tendríamos unas elecciones que no son como las elecciones argentinas, tendríamos unas elecciones poco competitivas. Porque de Venezuela aprendió la lección de que no pierde el que no compite. No compite, no pierde. La mejor manera de elección Nicaragua, elección Venezuela, el que no pierde, el que no compite, no pierde. Ajá, pero expláyate en eso. Pero sí creo que más allá, bueno, de esa suspensión allí, en un contexto donde hay elecciones más o menos competitivas, yo creo que la elección más importante de Milei es que a la gente le gusta la honestidad. A la gente le gusta que el candidato se parezca a lo que dice y que si dice una cosa sea coherente, que sea coherente, simule y si es de honestidad. coherente es de derecha. Bueno, y este tipo de personas que incluso Sí. no, es un tipo que le cuesta hasta mentir, o sea, entra como en situación, ¿no? Cuando tiene que... Es un loco sincero. Sí, es un loco sincero. Y a la gente está cansada de que, bueno, que la casta te miente. Diría Brian Stoker en el libro Drácula, su locura no carece de método. Ajá. Entonces ahí hay un tema de, bueno, hablarle a la gente con honestidad, decirle a la gente las cosas y encarnar de algún modo el dolor de la gente, la molestia de la gente, la frustración de la gente, implica y tener... El problema es la plataforma, porque la cuestión es que Milei probablemente no fuera nadie si no existieran las plataformas mediáticas que le permitieron salir, porque por ahí debe haber alguien. No creo que en este país haya 30 millones de personas y nadie esté diciendo... Pero la plataforma mediática que te permite hacerlo es la cuestión, o sea, ¿dónde lo puedes decir? ¿En qué lugar? Y el aprovechamiento de redes es fundamental para eso. O sea, porque al final... Y de medio. Puede ser anticasta por la izquierda, ¿no? O sea, puede ser anticasta por la izquierda, ¿por qué no? Y hablar desde otros lugares que también conecten con la población. Lo que pasa es que Venezuela tiene a cuesta arriba de que tenemos un modelo socioeconómico que se hizo parecer socialista, que todo se llamaba hecho de socialismo por aquí y por allá, y que bueno, el discurso que vaya por esa vía está difícil de que cale también. Sí. Que la gente tiene una experiencia muy negativa, ¿no? Sí, asocia la palabra socialismo a su experiencia vital, que es de privación. Entonces la gente le dice, bueno, si socialismo fue esto que se supone que fue, vamos a ver si privatizando PDVSA salimos de capaz si salimos privatizando la educación y sálvese quien pueda, porque también el problema que tenemos en Venezuela hoy en día es que me vas a quitar, ¿no? O sea, el discurso de, tú lanzas a una persona como María Corina y dices que María Corina hace tal y tal y tal, y dices, ¿qué es lo que me vas a quitar? ¿Me vas a quitar aquí? Sí, tú sabes derecho me vas a quitar. El chiste del tipo, lamentablemente, una persona que llaman toconcito, ¿no? Le faltan los dos brazos, las dos piernas. Y bueno, está en una carruchita, en una patinetica ahí en los Caobos. El Cabo no, en el Calvario, donde están las escalinatas, en la parte de arriba de la escalinata, y pasan unas muchachitas y él trata de verle las pantaleticas porque es el único placer que tiene, y se va, pierde el punto de equilibrio y se va escalera abajo, y entonces cae boca arriba, como una cucaracha volteada, como un morrocoy. Y bueno, grita una palabrota, no sé qué cosa la madre. Y pasan unas monjas y le dicen, ay señor, no diga grosería que Dios lo va a castigar. O sea, así está el pueblo venezolano, boca arriba, volteado y sin alternativa,
Y entonces, bueno, pescando cualquier cosa que se parezca a Esperanza, que huela, que tenga el tufo de algo distinto, de algo diferente. Y como hay la tradición del caudillo a caballo, que no hemos podido salir de eso y que Chávez la reactivó hondamente, entonces, bueno, cualquier falda, cualquier bandera que se mueva con el tufo, que tenga cierta orientación de cambio, sea cual sea y hacia donde sea ese cambio, la gente lo sigue. Juan, es que las emociones son más fluidas, son líquidas, más líquidas que las ideas y las doctrinas. Entonces la gente lo primero que hace es sentir antes de pensar. Y la sensación que había en Argentina era que con el continuismo iban de mal en peor. Claro. Y estaban buscando una apertura, un cambio, un quiebre. Incluso, bueno, yo vi un video ahí de esto del mismo domingo, que era un muchacho que es diseñador de modas y pertenece a la sexodiversidad. Bueno, estaba con los labios pintados, etc. Estaba en la televisión, y entonces el periodista, él votó por Milei. Entonces el periodista, el muchacho que era periodista, pero tú no te das cuenta de que la gente que sigue a Milei son hombres blancos, heterosexuales, lo menos que quieren te pueden excluir. Y entonces le decía, bueno, yo prefiero que me excluyan a que me quiten derechos. Si me tienen que perseguir por homosexual, que me persigan, pero que tenga derecho a comprar y que tenga derecho a consumir. Y era un discurso descarnado, que la gente se escandalizó, pero bueno, sí, un ya sin discurso alternativa de sobreviviente, que hablaba de lo que la gente podía llegar a sentir. Pero tú dices, bueno, pero ¿cómo votas si se supone que representa todo lo contrario? No, es que no quiero morirme de hambre, no quiero... Bueno, pero es que fíjate que Milei, hablando de las promesas, él más o menos la explicación, el triángulo que dijo es que la casta te quita lo que una economía sana te puede dar. Entonces yo le voy a quitar la casta, los privilegiados en la casta, y la gente va a recuperar oportunidades y posibilidades después que destruyamos la casta. Hay una promesa ahí que todos sabemos que puede ser infundada, sí, pero hay gente que la compra. Por el populismo de derecha ha llegado para América Latina. Yo lo veo por el lado de la securitización en El Salvador con Bukele, que es una política que para la izquierda, vamos a decir, histórica, es violatoria de todos los derechos humanos, el modo de abordar. Y fíjate que en Argentina, vamos a decir, la protección de ese discurso progresista sobre el derecho penal que lo encarnaba en Argentina Zaffaroni, el mismo Milei empezó a atacar a los referentes de izquierda directamente, interpelarlos directamente, de izquierda o de derecha. Y te hablaba un poco de la casta. El primer discurso anticasta fue el de Podemos en Argentina con los indignados. Cuando se dio el movimiento de los indignados, cuando yo escuché de nuevo... No, en España. En España, perdón. Hablaban de fuera la casta. Y la casta era el bipartidismo en España. Pues. Y aquí eran las cúpulas podridas. Y aquí eran las cúpulas podridas. También funcionaba como... Bueno, pero funciona. Era democrático, era en plural, ¿no? Eran varios. Ahora sí, ahora es en singular. Hay que volver a salir. Las cúpulas podridas se volvieron a podridas. Sí. Bueno, vale, está interesante. ¿A ustedes qué les parece, amigos? ¿Por qué no nos escriben aquí a Cruce a la Izquierda? Nosotros necesitamos saber, de verdad, hacia dónde va esto. Si le ponemos simplemente siga derecho y haga una pausa o tómese un café, podemos cambiarle el nombre al programa. O se dañó la brújula. Se dañó la brújula, sin brújula. Y bueno, vamos a seguir, ya venimos, ¿no, María? Ya, se acabó. María nos está aplicando la dictadura del tiempo. Del tiempo mediático. La peor de las dictaduras, la dictadura del tiempo. Lo que Bourdieu llamaba la imposibilidad de pensar. Que iba tan sabroso el programa, yo decía, Dios mío, dame la posibilidad de otro negro para preguntar más cosas. Estoy absolutamente absurdo e incoherente, este es mi estado natural. Dame más espacio, pero bueno, Manuel, te doy las gracias, de verdad, hermanito. Manuel Azuaje, sociólogo, filósofo, investigador, filósofo, es de todo, Manuel. Tiene libros, ha escrito vaina. Como Ariel, quisiera ser como Ariel. Gracias, Manuel. Gracias, Javier. Ya nos vamos. Chao, María. Y no vino Wilfredo. Nos despedimos. Chao.
seguimos creciendo en grandes audiencias. Infocifrastv.com. ¡Vamos para arriba! Gracias a nuestros lectores y seguidores, crecimos, seguimos creciendo. Subimos 794.582 puestos en el ranking mundial de páginas web. 9.793 usuarios nos visitan diariamente. De 5 millones de páginas web en Venezuela, Infocifrastv.com ocupa el puesto número 70.784 y la posición número 5.478.842 en el ranking mundial. Seguimos creciendo. En Infocifras TV, ¡vamos para arriba! Seca Consultores, compañía anónima, el mejor aliado de su marca para crecer. 28 años haciendo país. Yo lo vengo siguiendo desde los años 50 cuando él tenía su orquesta. Yo tengo discos, desde que sacó Diner en Caracas. En realidad el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones, y a cantarlas él mismo. A partir del año de mi primera lectura sobre Soto, he seguido su carrera con deleite y profunda admiración. Escudriñando a lo largo de todas sus espectaculares rutas, he llegado a la conclusión de que Jesús Soto es, entre todos los nacidos en Venezuela, incluyendo no solo a los de la plástica, sino también a los músicos y a los poetas y literatos, el artista más importante de la historia. Por eso Soto, siempre Soto. Si quieres vender más, te lo tengo. Vamos a vender más. Con un punto Consulpago te cambiará la vida. ¿Le tienes miedo al éxito? Entonces atrévete a llevarte un punto de venta Consulpago. Te cambiará la vida. Para degustar los exquisitos platos del MasterChef Carlos Fernández, nos vemos en el Carso Restaurant. Y buen provecho. Seguros Constitución ofrece pólizas en los ramos de salud, automóvil, patrimoniales y fianzas. Comunícate al 0800 CONCITE o al 0800 CONSTI1 y entérate de todos los beneficios que ofrecen. Constitución de Caracas. Gracias a todos nuestros colaboradores, asegurados y asesores por ayudarnos a asegurar sonrisas y proteger sueños. Visita nuestras redes sociales, suscríbete a nuestros canales y si te gustan nuestros videos no olvides darle like.